Instalados en el icónico Hotel Rodelú, ubicado en el corazón de la Tacunga, calle Quito, junto al Parque Vicente León, realizamos el programa Cotopaxi, Presencia y Acción de un Pueblo, cuyo objetivo es destacar, promover y difundir el arte, la cultura, el turismo, tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Bienvenidos. Muy buenos días, señoras y señores. Qué placer estar con ustedes, como todos los miércoles, en el programa Cotopaxi, Presencia y Acción de un Pueblo. Desde el paraíso de los Andes, la Tacunga, e instalados en el emblemático Hotel Rodelú, emitimos esta programación cultural para el Ecuador y el mundo. Muy buenos días. Saludamos de igual manera a nuestros cantones Salcedo, Saquicilí, Sichos, Pangua, Lamaná y Pujilí. No hay que olvidar la oferta del Hotel Rodelú. Si buscas comodidad y confort en habitaciones, Hotel Rodelú te ofrece lo mejor. Y si de gastronomía se trata, sus especialidades te deleitarán y satisfarán tus exigencias. Hotel Rodelú para propios y extraños. Pues bien, en esta mañana contamos con la presencia de un distinguido amigo, un caballero, el doctor Gabriel Iturralde. Un personaje en realidad, un profesional de derecho, un hombre dedicado a la cultura, a las tradiciones, en definitiva, escritor, investigador, en fin, todas las virtudes que le podamos añadir. Por esa razón lo hemos invitado y lo tenemos en el programa. Doctor Gabriel, gusto en tenerle en el programa. Buenos días. Gracias, Manolito, por su invitación, y aquí estoy a su llamado para responder a sus preguntas que me lo... Al interrogatorio. Bueno, Gabrielito, habíamos pensado nosotros, usted es un hombre de derecho, indudablemente ha tenido muchas funciones acá en la ciudad de La Tacunga, en la notaría, me parece, varios años, ¿no? Bueno, por los años, a inicios del año 89-90, fue procurador síndico del municipio de La Tacunga, cuando era alcalde Alejandro Medina. Luego, a finales del año 90, en el mes de septiembre, fui designado registrador de la propiedad del cantón La Tacunga, funciones que lo desempeñé hasta el año 2011, que pasó al municipio para que esta institución administre el registro de la propiedad. Ya, en la parte de derecho. Ahora vamos a la parte cultural, porque usted ha estado involucrado definitivamente en torno a la cultura. Y hablamos, por ejemplo, de sus obras. Usted ha escrito obras, nos recordamos una de ellas tan importante, creo que es Entre Negros y Blancos, una obra tan sensacional, no solo por el contexto, sino también por ese gran contenido que trae la obra, unas fotografías de lujo, en fin. Y sé que no es la única obra que usted ha editado, Gabrielito. Sí, Manolito, es un libro de fotografías con una ligera introducción que habla sobre la Mama Negra de septiembre y la Mama Negra de noviembre. Lo demás son fotos. Yo no soy un fotógrafo profesional. Pero las fotografías lo dicen. Entonces, es una contribución para los latacungueños y para el futuro, para que tengan una idea de lo que ha sido, es y posiblemente será la Mama Negra. Una cuestión que se ha ido distorsionando con el tiempo, que ha dado lugar a múltiples conversatorios, unos a favor, otros en contra, otros que quieren prácticamente que desaparezca, otros que quieren que se mantenga, y etcétera, etcétera. Eso no está bien, desde luego. También he participado y he contribuido. Antes había el periódico El Extra, que tenía y escribía algunos artículos. Luego en La Gaceta
con un grupo de amigos que algunos de ellos para la vida ya hizo que se adelante. Con Marco Carolis escribíamos, era Un gran historiador, sí, ¿no? Y pintor además. hicimos muchas investigaciones, todo, y publicamos bastantes artículos en el diario La Gaceta. Luego sacamos un suplemento para el día domingo, que circulaba los días domingos cada 15 días, y se llamaba La Gaceta Ilustrada, justamente con la colaboración de muchos amigos y especialmente de Eduardo Cázola Terán y Hernán Rengifo. Y usted también colaboró algún tiempito ahí, dando a conocer hechos históricos de la provincia y principalmente del Cantón de Atacama. Es importante mantener refrescando esto, motivando esto, porque yo creo que las juventudes, estas nuevas generaciones, muy poco pueden conocer o desconocen totalmente de lo que es el atacungueño, de lo que es nuestra ciudad, de nuestras competencias, tradiciones, costumbres, cultura, Gabrielito. Bueno, para pena de muchos y para alegría también de otros tantos, la Tacunga, ahí en la parte arquitectónica, ha ido de más a menos, encontrándonos ahora con una ciudad totalmente sin planificación, que crece espontáneamente y que ha desaparecido. A libre albedrío. Y que ha desaparecido prácticamente el centro histórico con sus casas coloniales de los siglos, qué sé yo, 17, 18, 19 y 20. Entonces sí da pena, porque ya encontramos que todas aquellas casas solariegas que todos esos valores arquitectónicos ya no existen. Hoy podríamos decir es una ciudad común y corriente como muchas ciudades modernas, sin un espejo que tenga que ver con una obra arquitectónica. La verdadera identidad. Exactamente. Yo creo que todo ello se enmarca en su mayoría de veces, no en todas, desde luego, en los arquitectos que no tienen buen gusto. Porque yo creo que si encuentran una casa que es de la época colonial o republicana, ¿sí?, pueden mejorarle de acuerdo a las nuevas tecnologías, a los nuevos productos que hay. Pero mantenerle como el patrimonio. El arquitecto. Para mala suerte aquí construyen un edificio, una casa, y para que el municipio apruebe, se asemejan las demás casas subsiguientemente, hacen con la misma arquitectura que no es la más bonita. Tenemos aquí mismo, justo en la calle Guayaquil, podemos tener un ejemplo que construyeron primero entre la Belisario Quevedo y Guayaquil, un edificio donde funcionó un buen tiempo la función judicial. Más arribita tenemos el Hotel de Oro Verde, y más arribita tenemos una construcción nueva, y vemos que las tres construcciones se asemejan, pero que no guardan relación con la arquitectura que debería mantener. Considero que la historia de la Tacunga debe nuevamente escribirse, no mantener con los viejos errores que existen en la historia y que se siguen manteniendo. Eso, por ejemplo, que hasta ahora en las páginas web existe de muchas empresas de turismo y de instituciones que mantienen el hecho de que, por ejemplo, Tiripulo fue un monasterio y de propiedad de los jesuitas. Eso es falso dentro de todo punto de falsedad, como sea. ¿Y por qué se inventan, Gabrielito? Porque no investigan y lo único que han hecho es copiar a la primer escritor y así subsiguientemente han seguido manteniendo esa historia falsa. Es simple. Primero, que los jesuitas jamás vivieron en una forma monástica, no vivieron en un monasterio, tenían otra forma de ser los jesuitas, ¿sí?, totalmente diferente. Segundo, que jamás en los documentos que reposan en los archivos de los jesuitas no existe que Tiripulo, como conocemos Tiripulo, fue de propiedad de los jesuitas. Ni siquiera cuando pasó a la Junta de Temporalidades consta que haya sido ese bien parte de lo que
fueron prácticamente tomadas por la corona española. ¿Y qué fue Tilipulo en definitiva e históricamente? Tilipulo pues Una siempre fue propiedad privada, entendiéndose que todo ese sector de Saquicilía, Tapujilí, con San Felipe, en la época antes de la conquista, perteneció a la familia Sancho Hacho. Luego, ya en el siglo XVI pasó a ser de propiedad de Sancho Hacho de Velasco, cacique de toda esta región de los Manzaleos con los Ati. Entonces, poco a poco llegaron los españoles, pero siguieron conservando los indígenas gran parte de ese territorio. Luego, los españoles entregaron a los conquistadores, entregaron grandes tierras y entre ellas lo que se conoce ahora como Tilipulo, que ha pasado con un sinnúmero de propietarios hasta el último que fue el señor, los herederos del señor René Álvarez, ¿sí? Que en el año que luego pasó a ser de propiedad del municipio de La Tacunga hasta la presente fecha. Como podemos ver, creo que es 1978, si no me equivoco, de esa fecha acá prácticamente han querido hacer hotel, han querido hacer un centro cultural y en definitiva han invertido decenas de millones de sucres y luego de dólares, y Tilipulo sigue en peores condiciones de que cuando recibieron. Que inclusive fueron a realizar una construcción moderna en Tilipulo que prácticamente rompe completo la fisonomía. Inclusive sus jardines y todos que tenían ahí a su alrededor han desaparecido. Y lo que es más, había un humedal alrededor de lo que es la casa hacienda de Tilipulo, que sé que están haciendo ahí un parque que se llama de la familia, que ha costado grandes ingentes cantidades de dinero, de dólares, y que hasta ahora no está terminado. No sé si vaya a dar el resultado que esperaba que dé el municipio, pudiendo haberse invertido en mejorar la parte la construcción tradicional, no. De lo que es el edificio de Tilipulo. Y yo creo que deberían los historiadores que existen aquí en Atacunga, que son muy pocos y que llevan el título de historiadores, hacer un conversatorio, abrir a otros ciudadanos, justamente para investigar todas estas cuestiones y estas falsedades que se dan dentro de la historia de la Tacunga y de Cotopaxi, como también manifestar que Tilipulo ahí había pernoctado inclusive Simón Bolívar, etcétera, etcétera. Hay muchas distorsiones dentro de la historia. Muchas versiones a capricho, parece. Ya entran dentro de otro campo que no quisiera mencionar. Pero yo creo que se debería, por el bien de justamente de la ciudad, de la cultura y de la historia, se debería hacer una rectificación de todo lo que está mal. Gabrielito, usted tiene la pasta de historiador, de investigador, tiene esa pasión por la cultura. ¿Por qué no se ha dedicado íntegramente a ser el historiador? No, porque yo no soy, únicamente soy un lector, y más que todo me ha dado muchísima pena que siempre fui miembro de la Casa de la Cultura, participaba en la Casa de la Cultura, pero dadas las actuales circunstancias y de la conformación que existe en la Casa de las Culturas, he decidido ya no formar parte de esa institución. Segundo, que así como cuando los primeros se tomaron la Casa de la Cultura, ¿sí?, en el siglo XX, estaba ahí los hermanos Barriga, entre ellos el arquitecto, el ingeniero Maital, prácticamente le sacaron a todos los viejos caducos para que sea... A los viejos sabios. Para que sea la nueva juventud la que dé un viro a la Casa de la Cultura, pero eso no ha sucedido, y mejor al final de sus días terminó siendo igual o peor que era, ¿sí?, convirtiéndose en un grupo de intelectuales que manejaron y manejan la Casa de la Cultura a su buena voluntad.
Eso no debe ser así. Pero no hay normativos para poder manejarle la Casa de la Cultura. Hay las normativas, están reguladas en la ley, en su ¿Por reglamento. qué no se remiten a ellas? Ellos mismos se remiten, pero dadas las circunstancias actuales y la nueva ley, entonces ya no es. O sea, imagínense, miembros de la Casa de la Cultura anteriores creo que son unas de 100 a 150 personas, pero hay los nuevos grupos culturales que también forman parte ahora, o sea, los que generan cultura, sean estos cantantes, sean estos Cultura popular. exactamente, sean de grupos folclóricos, de danza, etcétera, etcétera, pasan a formar parte como miembros de la Casa de la Cultura. Entonces, toda esa composición es otra totalmente, ¿no? Entonces, eso de que... Y no se podría dividir, Gabrielito, esa Casa de la Cultura en un segmento para lo clásico y un segmento para lo popular. Definir esas funciones. Todo depende de la buena voluntad de la persona o de las personas que vayan a dirigir la Casa de la Cultura. Así de simple. La Dirección de Cultura del municipio, del Consejo Provincial y del propio Estado no han hecho lo que debían de hacer. Entonces les importa un bledo. Tenemos como ejemplo el centro histórico. La Casa de la Cultura tuvo un delegado durante decenas de años en la comisión del centro histórico, fue partícipe, bien o mal, aunque haya sido un voto del deterioro de lo que es actualmente el centro histórico. Entonces, todos los latacungueños, todas las instituciones, de una manera u otra son responsables de este deterioro. Son cómplices de este deterioro. Definitivamente. Yo creo que el latacungueño guarda dentro de su ADN el egoísmo y no puede ver que otras personas, otras instituciones sean mejores que ellos o puedan tener mejores logros. Descalifican las buenas iniciativas. Exactamente. Y si no hay la cooperación y la buena voluntad de las personas, jamás vamos a llegar a nada. Yo creo que siempre tiene que haber, porque cada cual trata de considerarse mejor que el otro, o uno trata de decir yo tengo la verdad, tú no tienes, y viene el desprestigio. Cada uno es un genio. Viene el desprestigio, dicen no, tú no tienes la razón, pero estás mintiendo, y no es eso. Yo creo que la historia siempre tiene que estar respaldada por documentos. Y si alguien trata de decir lo contrario, que demuestre con documentos. Es tan simple. Claro. Los documentos son los que dan... Para tener una historia verdadera, en definitiva, ¿no? No dedicarse al hecho, y yo no estoy de acuerdo, a lo que es las cuestiones familiares, de dónde proviene uno, si uno es más blanco que el otro, si el otro es más mestizo que el otro, si tiene algo de afrodescendientes. Debemos de dejarnos de eso a un lado. Uno es griego. Eso tiene que dejarse para cada persona y para sus adentros. Yo creo que lo que tiene que hacer uno y limitarse es a servir a la ciudad, a la provincia y al país con buenas acciones, contribuir a la ciudad y a la provincia. Y darle la verdadera imagen a la ciudad y provincia, porque poco a poco se va perdiendo la imagen y la identidad, mi querido David. Yo creo que hemos perdido esa identidad de antaño. La Tacunga únicamente se le conoce por la mama negra, por las chuchucaras, por los quesos de hoja y por las ayuyas. Así es decir, pero no se le conoce por sus valores culturales y tanto. Intelectuales, pintores, escritores. Ya no tenemos la Tejada, ni tenemos a muchos pintores de antaño, ni tenemos escritores que de verdadera valía tenía la Tacunga y la provincia. ¿Por qué? Porque falta esa contribución de las instituciones a darles un poco de cabida a todas aquellas personas para que puedan... Espacio y respaldo, Gabrielito, en definitiva, porque esto hay que promover. Y el respaldo tiene que ser crítico, o sea, no porque es la Casa de la Cultura puede dar paso a cualquier persona. Claro. Yo creo que tiene que ser calificada quien ingresa. Para publicar un libro de cualquier persona que se crea que es escritor o pintor o artista, tiene que demostrar que su obra
tiene valor, tiene carácter, tiene personalidad y que va a generar en el futuro un nuevo cambio en cuanto a ese tipo de acción. Debe ser una contribución a la cultura, pues, tampoco por ser porque ayudar a los dañados y cognados solo se le contrata a o a B, pero ya no hay para C ni para D. Es una tristeza, una pena y en realidad causa risa. Vamos a hacer una corta pausa y retornamos con el doctor Gabriel Iturralde. Soy Sol y hoy en pocos segundos voy a mostrarte por qué Hotel Rodelú es tu mejor opción en La Tacunga. Aquí no solo encuentras una habitación, encuentras un espacio pensado para que te sientas cómodo y seguro. Tenemos habitaciones simples, dobles y familiares, perfectas para tu viaje, ya sea por trabajo, descanso o en familia. Por eso queremos que aquí encuentres ese lugar perfecto para relajarte, recargar energías y sentirte como en casa. Además, contamos con restaurante propio y nuestro espectacular horno de leña, en donde preparamos platos con ese sabor tradicional que te reconforta y te hace sentir como en casa. Pero sobre todo, un equipo preparado para recibirte con calidez. Buena atención, comodidad y una excelente ubicación en La Tacunga. Reserva ahora y ven a vivir la experiencia. Hotel Rodelú te espera. Tu departamento desde $52.900. En Piazza Roma contamos con suites y departamentos de 1 y 2 habitaciones. Los mismos que cuentan con amplios espacios y acabados de primera. Contamos con coworking, zona barbecue, fogatero, yoga, gimnasio, área de niños, área recreativa y somos pet friendly. Vive en una zona exclusiva conectando con la naturaleza y con vista al Cerro Ilaló. Nos encontramos ubicados en el Valle de los Chillos, sector Mirasierra, Avenida Río Curaray y de las Golondrinas. A 5 minutos del Centro Comercial San Luis y Centro Comercial Purúa. No lo pienses más. Piazza Roma, tu hogar ideal en el Valle de los Chillos. Continuamos con esta tarea tan interesante que es el diálogo, mantener la conversación con un personaje tan importante, a quien consideramos así por sus altos valores intelectuales. No solo es un amigo, un gran señor, sino además es un hombre generador de cultura, aporta a la cultura. Pero desgraciadamente estos aportes no tienen el eco suficiente como para retomar la actitud que deberíamos tomar y mantener la imagen. Si hemos hablado de todo eso, Gabrielito, ¿qué le espera a la ciudad de La Tacunga? ¿Cuál es el futuro cultural de nuestra ciudad? Aunque usted no crea, Manolito, todo cambio está en sus ciudadanos, o sea, en los latacungueños, en los cotopacenses en general. Y en la designación de unas autoridades que tengan otro tipo de pensamiento, un pensamiento que esté más arraigado en lo que es La Tacunga y lo que es la provincia de Cotopaxi. Depende de ellos en la inversión que quieran dar hacia la cultura, porque lo que invierten los municipios del Consejo Provincial y el mismo Estado a través de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura son cantidades ínfimas, son cantidades muy pequeñas que con eso no se puede hacer absolutamente nada. Y casi se van
todo ese dinero que tiene destinado a la cultura del municipio se van en pequeñeces que no tienen mayor significado y eso jamás va a ayudar al desarrollo de la cultura aquí en nuestra ciudad. Yo sé que se editan un montón de publicaciones que tienen cuestiones históricas y todo lo demás. Los mismos hermanos Barriga, que en paz descansen, Franklin y Leonardo Barriga. Leonardo murió hace poco tiempo, Franklin vive y sigue en la Academia Nacional de Historia. Han hecho una contribución desde los años 1970 del siglo pasado hasta la presente fecha, pero ya viene a ser una repetición de lo que es la historia, de lo que ellos escribieron en sus monografías y todo lo demás. Han tratado de publicar nuevos libros, nuevas monografías y todo, pero no han tenido tampoco la posibilidad de dar por terminado porque han publicado 1 o 2 ejemplares de una colección de 10 y ha quedado inconcluso. Y no contribuyen para hacer cultura, sea para que haya nuevas investigaciones arqueológicas, nuevas investigaciones históricas, para que hagan un estudio serio de lo que necesita para preservar la verdadera Mama Negra conforme determina la ley y el acuerdo ministerial. Entonces, si no hay esa voluntad, jamás vamos a tener buenos resultados, Manolito, porque no hay esa voluntad. Y está en nosotros, en nuestras manos, que tenemos que elegir a las próximas autoridades. Ojalá los candidatos, por lo menos, que van a terciar en las elecciones, estén y tengan un programa sobre la cuestión cultural en cada una de sus. Vamos a hacer una pausa, mi querido Gabrielito, y a servirnos un café. Cortesía del Hotel Rodilú. Le ruego, por favor, gracias, Manolito, acomodarse con este café, que ahora está haciendo muchísimo frío. Demasiado frío hace en la Tacunga, perdón. Bueno, son los fríos veraniegos, Manolita, que por la una acera cae una ligera llovizna y por la otra hace sol. Bueno. Siempre ha sido así la Tacunga desde haber sido también en épocas coloniales, los republicanos y todo lo demás. Sí, sirvámonos un cafecito, no hace daño, y que nuestros interlocutores, nuestros invitados, se sientan a gusto y no vayan hablando. Bien, Gabrielito, mientras seguimos preparándonos y tomando el cafecito, continuar con este diálogo muy interesante. Sabemos que todas las provincias y cantones tienen departamentos de cultura. Háblese del municipio, de la prefectura, háblese de la Casa de la Cultura en especial. Tienen esa función. Pero yo, desde mi perspectiva, veo que esto no funciona. Desgraciadamente, solo existe un título, y usted lo ha dicho, por ejemplo, que no hay suficiente dinero para este trabajo, a esta dedicación. Seguramente ellos piensan que es un gasto y que no es una inversión, cuando debería ser al contrario. Debería ser al contrario. Ahora han de decir que el gobierno actual tiene la culpa porque todos esos recursos que se gastan en cultura no pueden ser destinados como gastos justamente de inversión. Entonces, no destinan los recursos simplemente y culpan a una tercera persona. Pero más allá de eso, Manolito, yo creo que tenemos que, como latacungueños, como cotopacenses, tenemos que recuperar ese sentido. Por el cariño a la tierra, pues no. Y para eso deben de haber estos organismos. Ya no hay concursos, qué sé yo, de loa, no hay concurso de canto, de danzas, en las cuales participen diferentes grupos, diferentes personas. Ahí nacen nuevos valores.
gente que se está desarrollando, si bien Hay que promover esas actividades, indudablemente. Entonces hay que buscar, y estas instituciones tienen que buscar la forma de promover y que den lugar justamente a esa recuperación de la cultura en la Tacunga. Entonces, sin identidad ya no nos podremos llamar latacungueños, solo quedará el nombre nomás de la Tacunga. Exactamente. Un nombre sin valor. Y allá que sigan peleando por ser la mama negra, como se decía. Entonces, no está bien. La Tacunga no es únicamente ni Cotopaxi, la mama negra, porque ahora escuelas, colegios, instituciones públicas, privadas, en los cantones, las juntas parroquiales, etcétera, etcétera, todos hacen una comparsa de la mama negra. No está bien. Si queremos preservarle a la mama negra en su esencia, debemos de tomar otra actitud. Sí. Hay que ser un poco celosos en cuanto a eso y restringir, ¿no es cierto? Porque se trató, y la verdadera mama negra es la de septiembre. Luego, por los recursos, por las personas que han participado en la mama negra en noviembre, ha tomado mayor valoración esa mama negra. La de noviembre. Exactamente. Dejando a un lado la tradicional. A la tradicional y a la verdadera mama negra. Que debería de hacer las instituciones culturales es justamente dotar de mayor recursos a esta mama negra de septiembre para que sea la verdadera representación del folclore latacungueño y cotopaxense. Aquí en este punto, Gabrielito, yo también pienso que no solamente es cuestión de recursos, yo creo que debe ser gente consciente, gente con vocación, que primero quiera a su tierra y segundo, defienda los valores que tiene su tierra. La única manera de tenerle intacta a la identidad, pues, caso contrario no, porque vemos en otras provincias que se preocupan. Hay escritores, hay pintores, cantantes, etcétera, se promueve y se le da una imagen adecuada para el mundo. Y acá podemos hacer igual, pero yo veo que las instituciones no se mueven en ese sentido. Hablo de la cultura y hablo del turismo. Eso no funciona. No funciona, efectivamente, no va a funcionar mientras no exista una decisión de las autoridades en cambiar. Y siempre estemos en un círculo vicioso del cual no vamos a salir jamás. Cuestión de voluntad también, cuestión de visiones y responsabilidad, porque creo que la casa donde uno vive debe ser bien tratada. Así es. Somos anfitriones, debemos ser buenos anfitriones. Y la provincia y la ciudad de la Tacunga siempre ha sentido orgullo por una persona. Usted me va a preguntar por cuál. Se trata de don Vicente León Yargüez. Es el patrono de esta ciudad. Una persona que destinó sus recursos para la creación de un colegio en esta provincia. Yo quisiera preguntarle a sí mismo, como digo, Manolito, ¿cuántos colegios Vicente León existen actualmente en la Tacunga? 3. El instituto, la unidad y el colegio. Le partieron en 3 al Colegio Nacional. ¿Con qué objeto? Con las nuevas normas vigentes en cuanto a la educación. Segundo, que los recursos que contaba el colegio prácticamente fueron apropiados por el Estado y ahora no tiene para comprar un galón de pintura, de cemento blanco y de otros materiales para tenerle. La edificación se está cayendo. Exactamente. Se deteriora, falta de cuidado. No existe ese cuidado, está abandonado el colegio, hablo del colegio como una cuestión física. A que todo el mundo, y usted pregunte a los egresados del Colegio Nacional Vicente León, que viven en la Tacunga y viven fuera de la Tacunga. Le llevan en el corazón al colegio. Es el mejor colegio que han tenido, que han vivido. Pero solo de palabras. Se sienten orgullosos de haber sido parte del Colegio Nacional Vicente ¿Pero León. qué hacen? Pero ¿en qué han contribuido para que esa institución mejore, ya sea en la parte física, inclusive
que se mantenga esa calidad de estudios que tenía antes del Colegio Nacional Vicente León. A la gente le importa un bledo, ¿sí? Con tal que sirva de desayuno para muchísimas personas del colegio, lo demás no tiene ningún valor. Entonces, necesitamos, hasta la fecha, entiendo yo, ya han pasado muchísimos años, creo que el último rector designado por concursos, méritos y oposición fue, creo que el señor licenciado Carolis, Gonzalo Carolis. Así. Desde esa fecha acá solo ha habido, ¿sí? Solo han existido rectores encargados. Eso les va a dar una idea. Hablo de la unidad educativa Vicente. Qué pena, ¿no? Qué pena. Hablemos ahora del otro. ¿Dónde están todas esas maravillas de cuadros que tenía el Colegio Nacional? Documentos también. Todos los archivos históricos que tenía el Colegio Nacional Vicente León. ¿Dónde están? ¿Qué se han hecho con todo ello? Aquí hay que preguntar muchas cosas. Haya o no haya gustado a muchas personas, existía un busto de Sucre en la plazoleta Sucre. ¿Sí? Eso fue en la época en que fue alcalde José Rubén Terán Vasco, que fue a ponerle desproporcionalmente al pobre Sucre en el busto en una base inmensa, desproporcionada. Pero ya son muchos años que le cambiaron por un caballo que no tiene nada de artístico y por un busto por un cuerpo de Sucre que también no tiene nada que ver, que cada año tienen que darle una mano de pintura para que se mantenga. Pero ¿dónde está ese busto? Me pregunto. ¿Qué se ha hecho? Era una obra artística y todo que deberían, si no les gustaba en esa plazoleta, podría estar en la entrada, en algún museo o en el propio jardín. Y aquí se pierde la historia de Abrilito cuando no se toma en cuenta a los verdaderos personajes, a esas personas que han incurrido con toda su fuerza contribuyendo por esta ciudad. Yo estoy pensando en este momento en aquel que fue, según he oído, uno de los mejores alcaldes de aquí, el doctor Rafael Cajiao. ¿Cómo no? Él fue, creo que por 5 ocasiones alcalde de la República. Bueno, hay que entender que hubieron muchos buenos alcaldes. Me refiero a distintos personajes con valores, Gabriel. Y personas que ponían de su bolsillo inclusive la plata para proceder a realizar algunas obras. Porque había ese cariño y ese afecto. Tenemos a Luigi Ripalda, tenemos a Reinaldo Hidalgo, tenemos a Subía. El orgullo de ser latacungueño. Todos ellos de una u otra manera contribuyeron al desarrollo de la Tacunga a pesar de que contaban con recursos económicos muy pequeños. Exiguos. Totalmente exiguos, pero a pesar de ello hicieron obras. Hicieron buenas obras. Estamos hablando principalmente de la mejor época que creo que tuvo la Tacunga y Cotopaxi es finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la época liberal y todo lo demás, donde se realizaron grandes construcciones y grandes cambios que hoy son para satisfacción de muchos turistas y de muchos latacungueños. Y con el tiempo se van perdiendo todos estos valores definitivamente, porque si no hay documentación y aquellos grandes hombres, los pensadores, intelectuales, escritores, historiadores de acá, se van marchando, hablo en este caso de Marco Carolis, uno de ellos, así sucesivamente, también se va perdiendo toda esa integración cultural, todo ese valor cultural. Los jóvenes, ¿qué saben? ¿Qué se les enseña a los niños? ¿Qué se les enseña a los jóvenes? ¿Qué conceptos tienen de la identidad y de la cultura nuestra? Absolutamente van perdiendo. Lo único que debemos de pedir es como muchísimas cosas. Pedir que la gente tome conciencia y cariño a la ciudad y a la provincia y que no piensen solo en hacer dinero y servir a sus amigos, alineados y combinados. Hay cosas que sí llaman la atención.
le hablamos al comienzo, hablamos del Parque de la Familia en Tilipulo, tenemos del plan integral de alcantarillado, que ya está terminado la piscina de captación de toda el agua servicio a la planta, ya creo que ya fue entregado hace 3 años, pero todavía no está terminado el plan integral de alcantarillado, que no es otra cosa, recoger toda la agua servida de la ciudad, ¿sí?, entubarla y que vaya a parar a esa planta de tratamiento. Y salvar el Cutuchi. Se entiende, pero hasta ahora no hay absolutamente nada, a pesar desde que hace 2 décadas ya se llegó a la conclusión por universidades, una de la Florida de Estados Unidos, que determinó que el río Cutuchi es un río muerto. ¿Sí? Pero no se ha hecho absolutamente nada. Inclusive ha habido sentencias judiciales que han obligado que proceda el municipio a hacer las obras para evitar la contaminación del río, pero no hacen absolutamente nada y se sigue contaminando. Asimismo, dése cuenta cuántos años tuvieron que pasar para que funcione el canal. O sea, son cosas que la gente no se pone a pensar. Nuestra plata, al no haber funcionado en el tiempo que se tenía previsto a que funcione el canal, Malas autoridades, ¿cuánto está perdiendo? Y se perderá porque la planta de tratamiento, después de, qué sé yo, de 2, 3, 4 años, se volverá inservible por su deterioro, por la falta de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si la autoridad que venga a ocupar la alcaldía de La Tacunga tiene que estar consciente de todo ello, que venga a hacer obra, pero obra sin pensar en enriquecer a sus agnados, cognados, sin pensar en votos, no, sino pensar en servir al ciudadano latacungueño. Una entrega total. Entrega. Qué lindo, ¿sí?, que sería. Si no es así, claro, vea, nos esperarán días negros. Ya, yo no justifico, pero no me gusta, por ejemplo, la actitud que tiene nuestra prefecta y que representa a la provincia de Cotopaxi. Unas actitudes demasiadamente vulgares, folclóricas y a veces hasta grotescas. Eso deja mucho que decir de lo que es del latacungueño y lo que es del cotopaxense. No por ser mitad indígena y mitad mestizo pueden hacer lo que quieran. Cuando quieren son mestizos y cuando quieren son indígenas. No estamos dentro de ese campo. Dejemos de lado todas esas promiscuidades y tratemos de ser latacungueños y cotopaxenses. Pues muy interesante el diálogo con el doctor Gabriel Iturralde. La verdad que hay que pensar profundamente, ser conscientes, ser románticos y amantes de esta ciudad para poder reconstruir y levantar la cultura, manteniendo esa verdadera imagen que es histórica. Gracias por haber estado en el programa, mi querido Gabrielito. Por haberme invitado. Muy interesante el diálogo y esperamos también estar en otra ocasión con más detalles. Espero que nos acompañe las obras que usted tiene, porque vamos a abrirle una galería. Eso sí. Va a ser un gusto. De esta manera, señoras y señores, culminamos con este programa Cotopaxi, Presencia y Acción de un Pueblo. Manolo Espinosa, director del mismo, les agradece y les invita para el próximo miércoles. Un abrazo fuerte. Gracias, Manolito.